Presentar el primer Congreso Internacional sobre la Lengua Asturiana que vamos a celebrar el miércoles y jueves de la semana que viene en Madrid, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y con Sofitu de la Academia de la Lengua. Y bueno, a que convidamos a todas las personas a que participen, que tienen abierta la inscripción todavía en la página web. Y bueno, yo creo que la mejor manera es que presente el programa un poquillín la persona que estuvo encargándose de ello, que es Ignacio Galán. Así que, Ignacio, si puedes hablar un poquitín del contenido. Bueno, pues este primer Congreso Internacional sobre la Lengua Asturiana, que titulamos Distintividad, Identidad y Oficialidad, bueno, pues surge de la propuesta de Abelino Corral, que es miembro de iniciativa y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, y bueno, pues él quería hacer de qué cosa que pudiera colaborar en el proceso de la cuestión de la normalización del asturiano y de la oficialidad en este momento del proceso de reforma estatutaria. Y va unos meses, pues pensemos que, ya que él tenía la infraestructura allí en la Universidad Autónoma, pues que podíamos hacer de algo que llevara la cuestión a Madrid, que pudiera poner la atención, sobre todo en un momento en el que pensábamos que debemos estar ahora ya en un proceso más avanzado de la reforma y que probablemente la cuestión podía estar ya llegando a Madrid. Por desgracia no fue así, pero pensamos que sigue siendo de utilidad poner el foco en la cuestión lingüística asturiana desde Madrid y conseguir también que de alguna manera la cuestión pueda estar pues, en la agenda política, y bueno, por ello vamos a convidar al Congreso a todos los representantes políticos de Asturias en Madrid, tanto a los congresistas como a los senadores, que van a estar convidados a esta actividad, junto con otras personas del ámbito de la política a nivel estatal, que nos parece interesante que tengan bueno, pues una perspectiva sobre lo que está pasando en Asturias con la cuestión lingüística y por qué es necesaria la oficialidad, entre otras cuestiones, ¿no? Y un congreso muy amplio en el que van a participar profesores y doctorandos de universidades de ellos países, entre otros pues de la Universidad de Alcalá de Henares, de la UNED, de la Oklahoma State University, también de la Universidad de Alcalá, de la Universidad Autónoma, por supuesto, de la Universidad de Vigo, la Universidad de Tennessee en los Estados Unidos, y que bueno, básicamente tienen dos jornadas de celebración. Va a hacerse el miércoles 27 y el jueves 28 de abril, eso estoy la semana viniente, y va a celebrarse pues, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, va a tener una parte presencial, la mayor parte del congreso es presencial, y de algunas de las ponencias que por las circunstancias sanitarias pues van a tener que ser online, pero bueno, la gran mayoría de las ponencias van a hacerse presenciales. Así que vamos a tener a tres grandes ponencias, la de José Antón González Riaño, profesor catedrático de enseñanza en la Universidad de Uvieu y presidente de la Academia de la Lengua Asturiana, la del también académico y profesor de la Universidad de Uvieu Ramón de Andrés, y la de Michael Menzelin de la Universidad de Viena. Son tres figuras importantísimas en el ámbito de la lengua asturiana, desde tres puntos de vista diferentes. En el caso de José Antón González Riaño va a hablarnos de la cuestión de la oficialidad, específicamente, será la charla o la conferencia que abrirá este congreso. Después Ramón de Andrés va a hablar de forma más general de la lingüística y las lenguas minorizadas, y el profesor Menzelin de la Universidad de Viena va a hablarnos de la perspectiva de la lengua asturiana frente a los poderes, ¿no? Tipología y poder de la lengua asturiana. Bueno, pues el profesor Menzelin lleva muchos años dedicado al estudio de las lenguas minorizadas y en concreto tuvo ya mucha relación con la lengua asturiana. Después, en el resto del tiempo de las jornadas, pues tendremos conferencias y ponencias muy variadas. Siempre es alrededor de la lengua asturiana y de la diversidad lingüística, pero desde puntos de vista muy extremados, ¿no? Tenemos desde personas que van a analizar los discursos que están sucediendo alrededor de la lengua asturiana, como Gonzalo Llameda, que va a hablar de los prejuicios que existen en Twitter sobre la lengua asturiana, un estudio que hizo muy interesante. Tendremos también aproximaciones a la cuestión literaria, también a la cuestión más puramente lingüística, como los charres de Xavier Frías Conde o de Teresa Lorences, que van a centrarse más en cuestiones específicas desde el punto de vista lingüístico, y también bueno, visiones sobre la oficialidad de personas como Isabel Álvarez Sancho, de la Universidad de Oklahoma, o Miriam Villazón Balbuena, que va a hablarnos también alrededor de
de la identidad asturiana en el ámbito del fútbol. Bueno, hay muchas cuestiones diferentes que yo creo que para las personas que tengan interés en la cuestión lingüística va a ser muy interesante, porque en algunos de los puntos más sociolingüístico, más de pura lingüística o más incluso ya llevados al ámbito político, pues van a tener una visión de distintos puntos de vista. Nos que vamos a tener también espacio para analizar el dominio lingüístico con una conferencia de Michal Belina de la Universidad de Varsovia sobre el mirandés y lo asturiano, sobre bueno, pues la relación entre estas dos variedades del dominio lingüístico asturionés. Y en general, bueno, pues un programa muy completo que va a ser muy denso, 2 días de mucho trabajo y de mucha información que vamos a llevar para casa y que, bueno, intentaremos que tenga la máxima repercusión posible. Va a participar también el profesor Juan Carlos Moreno Cabrera, gente que va a desplazarse también de Asturias como David Guardado, como Adrián Martínez Espósito y otras personas que van, bueno, pues tenéis a disposición ya el programa completo. Y es posible todavía inscribirse en la página web las personas que quieran ir de forma presencial, que llegó a poder seguirse el congreso, el GIN, la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, la idea es que también pues tengamos espacio para aconsellar con asturianos y asturianas que viven allí y que, bueno, pues ya están inscritos y que están también invitados pues desde los centros asturianos de la Comunidad Autónoma de Madrid hasta los bueno, miembros del Congreso y del Senado asturianos y de otros estalles, bueno, pues que nos interesa mucho que estén allí, como bueno, los responsables de educación, de cultura, de los distintos partidos, a los que también pues, estamos convidando a que participen, a que vengan a alguna de las charlas, a que conozcan la realidad lingüística asturiana. Y bueno, sigue un poco la línea de los seminarios que organizamos aquí en Asturias y en este caso pues de una perspectiva más internacional, buscando llevar a Madrid la cuestión y poner el foco sobre la realidad lingüística asturiana y la cuestión de la oficialidad. Bueno, sobre todo agradecer a la Academia de la Lengua Asturiana la colaboración y por supuesto a la Universidad Autónoma de Madrid, con lo que cocelebramos este evento y fueron todo facilidades y la verdad que vuelve a enseñarnos esto, que fuera de Asturias por lo general no suele haber prejuicios para con el asturiano, que los prejuicios tenemos los aquí y que sin embargo pues en una universidad de fuera y en este caso de Madrid pues dieronse todas las facilidades para la celebración de un congreso que hay un congreso científico, pero al mismo tiempo bastante reivindicativo, ¿no? En el propio título ya pues se habla de la oficialidad, de la identidad, y eso pues no supuso ningún problema para la Universidad Autónoma de Madrid, con lo cual agradecer por supuesto a Abelino Corrales, el profesor de la Universidad Autónoma que dirige este congreso, y esperar que tenga muy buena acogida en estos días en Madrid. Si tenéis alguna entruga. Ese tipo que llegaron porque tiene visibilidad a la situación actual. Sí, claro, básicamente y el principal objetivo y es ¿no? En el ámbito tanto en el ámbito académico de la gente pues del mundo de la lingüística en Madrid como también en el ámbito político. Como decíamos al principio, esperábamos estar en otra fase del proceso de oficialidad y que esto tuviera todavía más, digamos, repercusión o que pudiera ser más útil, ¿no? En un momento en el que nos prestaría que fuera un foro en el que pudiéramos estar hablando ya de cómo vamos o de cuándo podríamos tener una mesa del Congreso, el Estatuto de Autonomía para aprobarlo, pero bueno, eso como sabéis pues no fue posible de momento y lo que sí queremos es aprovechar esa oportunidad igualmente para seguir diciendo, bueno, quitamos en este proceso, el proceso va más despacio de lo que nos prestaría, pero sí que tenemos ya, bueno, pues todas las herramientas construidas, esta lengua hay una lengua que tiene un encontro científico detrás, que tiene pues una sociedad que sofita la su oficialidad y que queremos enseñaros bueno, pues un poco lo que se está haciendo en el ámbito de la lingüística y de la sociolingüística sobre la lengua asturiana. Y también un poco una manera también de afitar el Sofitu, ¿no? Que tuvo también el asturiano y la oficialidad en el manifiesto que promovimos también en Iniciativa por el Asturiano y que sofitaron más de 300 profesores universitarios y bueno, personas del ámbito académico y de la investigación, que yo creo que y es muy importante también eso que se vea, ¿no? Que en el mundo son conscientes de la situación de Asturias y que la sofiten. ¿Se te ha confirmado de partidos políticos ya o...? No, de momento o no. Sabemos que hay personas que están interesadas y tal, pero todavía no pudieron concretarnos también porque
Por ejemplo, en el caso de algunos diputados, como si no recuerdo mal, el miércoles tienen pleno, tiene una agenda un poco así tal, y están mirando a ver si van a poder pasar, pero bueno, sí que hubo interés por parte de algunas personas, pero todavía no está confirmada la presencia de nadie. Sí, es verdad que la respuesta fue positiva, los Sí, que a mí me llegaron, que en ese sentido fueron optimistas. Incluso desde el Partido Popular nos llegó algún correo interesándose por los actos y por conocer el programa más a fondo para poder asistir. O sea que, quiero decir, esto sigue en la misma línea que pensamos siempre en la iniciativa, de que necesitamos construir un consenso amplio y ahí tenemos que seguir trabajando, ¿no? El cambio ahora en el Partido Popular para es una oportunidad que tienen de dar una vuelta a esta posición que tuvieron en los últimos años y que no coincide con la su posición histórica, que fue de apoyo a la oficialidad en otros momentos. Y bueno, si puede esto suscitar ese cambio y esa percepción que tenemos ahora de que percepción no, vamos, la percepción de la realidad de que no estaban suscitando la oficialidad, creemos que puede ser útil, ¿no? Ahí tenemos que seguir trabajando porque si no, y en esta legislatura, que esperemos que todavía podamos buscar la fórmula para salvarlo antes de que acabe esta legislatura. Hay que pensar que las elecciones próximas están ya en el año viniente, en mayo, y ahí habrá que volver a construir unas mayorías suficientes. Y eso va a ser siempre en las urnas, por supuesto, y en los programas de los partidos.